La próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Día a día se va acortando el plazo acordado para que el conflicto armado en el país llegue a su fin. Sin embargo, sobre la mesa quedan diferentes problemas, interrogantes, cuestionamientos. Uno de ellos es cuál sería la participación en la política colombiana de algunos exguerrilleros de las FARC. En nuestro país ya tenemos algunos antecedentes en esta materia, en alcaldías y gobernaciones, con Antonio Navarro Wolf, con Gustavo Petro. Pero ¿está dispuesto el país a aceptar nuevamente la participación de exguerrilleros, en este caso de las FARC, en la política colombiana? Es el debate que tendremos esta noche, que queremos compartir con ustedes. Ustedes aquí tienen la última palabra. Primero queremos ponerlos en contexto con algunos argumentos de este debate. Hemos acordado crear una jurisdicción especial para la paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad. El 26 de marzo del próximo año es la fecha límite para firmar la paz entre el gobierno y las FARC. Pero antes de llegar a ese momento, aún se deben subsanar algunos temas que no son de menor importancia. Uno de ellos es la participación en política de algunos de los integrantes de este grupo subversivo. Ha quedado planteado que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad no podrán tener la posibilidad de acceder al derecho de ser elegidos en las urnas, y también que aquellos que no los hayan cometido lo hagan una vez paguen sus condenas. Pero también se ha escuchado voces en torno al tema que defienden esto como uno de los fines últimos de este proceso. El camino es complejo, tanto que en el proyecto de reforma constitucional que facilita el desarrollo de los acuerdos entre las partes en conflicto, el artículo que trata el tema no fue aprobado en el debate realizado en el Senado, aunque el ministro del Interior aseguró que esto es una situación temporal y que se insistirá en el tema cuando la discusión regrese a la Cámara. Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Participación en política los integrantes de la guerrilla de las FARC una vez se llegue al acuerdo final de paz, es la pregunta y el debate que tenemos esta noche. Recuerden, a partir de este momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa para emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas están listos, expertos en la materia, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Edward Rodríguez, el representante de la Cámara por el Centro Democrático. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un placer poder compartir con todos los televidentes. Muchas gracias, y nos acompaña igualmente en la defensa el doctor Carlos Medina, docente, investigador de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme y un saludo para la Fiscalía. Damos entonces inicio a nuestro debate de esta noche. Comenzamos. 4 minutos tiene la Fiscalía para exponer sus argumentos. Doctor, puede ponerse de pie. Bueno, muy buenas. Yo quiero empezar, si usted lo permite, señora juez, diciendo que lo que yo creo es que todos los colombianos queremos la paz. Pasando de esa premisa, hay que mirar qué clase de paz necesitamos. Yo creo que debemos tener una paz con un blindaje tanto en lo jurídico como en lo político. En lo jurídico, respetando los estándares internacionales que ya acuerdos que firmados y ratificados por Colombia existen sobre la materia con la Corte Penal Internacional, guardando un principio esencial que es el de justicia restaurativa sobre verdad, justicia, reparación y no repetición, y entraríamos a un blindaje político, donde me voy a enfocar. Lo primero que hay que decir es que la Constitución de 1991 otorgó unas facultades para que participaran en política cualquier ciudadano. Esas facultades tenían que ser que no hubiesen cometido delitos,
salvo delitos culposos y delitos políticos. Y esa fue la primera premisa que el constituyente del 91, inclusive donde estaba el actual jefe negociador, el doctor de la Calle, planteó y le otorgó al país a través de la Constitución de 1991. Seguido en eso ha existido, y bajo ese criterio se hizo el proceso de paz con los paramilitares, donde tenían que cumplir los estándares internacionales y bajo esos estándares internacionales cumplir unas penas alternativas, pero de ninguna manera podían llegar a participar en política. Ahora tenemos un gran dilema y es si aquellos que han cometido crímenes atroces pueden o no pueden participar en política. Para mi criterio, no. Pueden los de base, aquellos guerrilleros que no han cometido crímenes de atroces, aquellos ideólogos, perfectamente que participen como cualquier ciudadano, pero aquellos que han extorsionado, secuestrado, que le han hecho tanto daño al país, aquellas cabecillas, debería otorgárseles unas penas mínimas y como consecuencia no debería existir elegibilidad política. Esto conforme a lo que establecimos como mínimos de justicia restaurativa y también de acuerdo a lo que se planteó en el marco jurídico para la paz. Que sobre ese criterio yo quiero mantenerme para que no exista otros criterios o otras aperturas, y es que aquellos que han cometido crímenes atroces sean los portadores o la voz de muchos colombianos, los cuales han sido víctimas de estos grupos narcoterroristas. Le tengo a usted la siguiente pregunta, la formula el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. ¿Por qué durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando hubo acercamientos con las FARC en la posibilidad de llegar a un acuerdo humanitario, el mismo presidente Uribe planteó la posibilidad de reformar la Constitución para permitir que responsables de delitos graves pudieran participar en política? ¿Por qué planteó esa posibilidad en ese momento, pero ahora, cuando estamos en un proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos liderándolo, están en desacuerdo con la posibilidad de reformar la Constitución para permitir que responsables de delitos graves puedan participar en política? Yo creo que el doctor Carlos Fernando Galán está muy equivocado y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. A las FARC se les ofreció un acuerdo basados en los principios que se establecieron en la Ley de Justicia y Paz que se le aplicó a las FARC, donde se decía que aquellos que no hayan cometido crímenes atroces pueden participar en política. Eso se dijo desde antes, se dijo durante el proceso de paz con las FARC y se dice ahora. Aquí lo importante, doctor Carlos Fernando Galán, es guardar algo que es muy importante en política, la coherencia, y a eso lo invito. Puede tomar asiento, muchísimas gracias. Vamos a invitar a su testigo para que complemente sus argumentos. Invitamos entonces a pasar aquí al estrado al coronel retirado Eduardo Ramírez. Fue miembro de la policía por 27 años, profesional de criminalística y administrador de empresas, especialista en seguridad integral, tiene un diplomado en administración de seguridad pública y en negociación y resolución de conflictos de la Universidad Javeriana. Doctor Ramírez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. La primera pregunta se la formulo yo. Han pasado 25 años desde el gobierno de Virgilio Barco y desde la incursión del M-19 en la política. Hablamos de Antonio Navarro Wolf. A nivel de política, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, los procesos de paz que han ocurrido en diferentes lugares del mundo y en los que hemos desarrollado en Colombia, pues han sido un desarrollo de ensayo y error, un desarrollo de ir mirando cómo esos grupos armados y cómo la sociedad los recibe. Y pues hoy tenemos, en el caso específico que me pregunta del M-19, lo decía usted al inicio del programa, un alcalde que está entregando a Bogotá. Hemos tenido la experiencia del senador Navarro Wolf, y así como algunos han tenido una mejor vinculación a la sociedad y han desarrollado mejores programas, pues hay otros que lamentablemente, aunque hayan salido de esa esfera de la insurgencia, pues han continuado desarrollando esas formas de lucha en la política y le han hecho mucho daño al país, y lo estamos viendo específicamente ahora los bogotanos. ¿Usted cree que con esa experiencia que tenemos hay riesgo de que se traslade el conflicto de la selva al Congreso? Yo no iría tan allá, sencillamente digo que
quienes han cometido delitos atroces, quienes han sido victimarios de la ciudadanía, quienes han atacado por décadas a los colombianos, no dejaría una buena imagen o un buen ejemplo que los veamos ahora gobernándonos y trasladando al escenario político sus ideales de insurgencia que tuvieron al comienzo, porque si nos referimos al caso específico de las FARC, creo que queda muy poco de insurgencia y mucho de crimen organizado. Entonces creo que no sería conveniente que estas personas que nos han hecho daño, que los ciudadanos colombianos conocemos como nuestros victimarios, de un día para otro los vayamos a ver ostentando altas dignidades en el gobierno y posando de estadistas frente a los colombianos. Comencemos el interrogatorio, doctor. Bueno, en ese orden de ideas, ¿usted cree que la paz debe ser un tema entre FARC y Santos o tiene que ser un tema de todos los colombianos donde incluyamos los beneficios políticos o no a estos miembros de esta guerrilla? Pues desafortunadamente el tema de la paz lo han polarizado al extremo de que surja una pregunta como esta donde nosotros debamos definir si queremos la paz, que es lo que nos ofrece el gobierno y nos venden las FARC, o si no la queremos. Hoy se cree que quienes pensamos que debería haber unas condiciones para esa paz somos enemigos de la paz. Entonces creo que claramente los ciudadanos deben ser tenidos en cuenta. Entonces creo que no se debe plantear el debate de esa manera, sino que debe haber participación ciudadana. O sea, en su criterio, aún le falta incluir una gran parte de la población colombiana a ese acuerdo. Obviamente, yo creo que si miramos encuestas que han realizado diferentes medios de comunicación, en todas aproximadamente el 70% de los colombianos está de acuerdo con que haya castigo, está de acuerdo con que no haya participación en política, al menos de los cabecillas y principales responsables de esos delitos graves, de esos delitos que han afectado a los colombianos, como el secuestro, como el homicidio, como el desplazamiento, como el reclutamiento de menores. Por lo menos de ellos no. Bien lo decía usted ahorita, representante, nosotros no estamos en una posición de que no pueda existir un partido político de las FARC, en que no pueda haber participación en política de miembros de la base guerrillera o al menos de aquellos que no están involucrados en esos delitos, pero quienes han representado ante la ciudadanía la cabeza visible de esos crímenes atroces, sería ilógico que los veamos ahora sentados en el Congreso. ¿Usted cree que hoy esa paz, tal cual la está promoviendo el gobierno y las FARC, tiene un blindaje jurídico y político en el futuro? O sea, me refiero, ¿será que no llega otro presidente y dice, mire, ustedes hicieron mal, esto hay que cambiarlo y por lo tanto no puedo cumplirles, que ese es el gran temor que yo tengo? Yo creo que en el evento de que una paz se nos imponga a los colombianos, sin que estemos todos de acuerdo completamente, por lo menos con ella, ya lo dije que todos queremos la paz, pero tenemos unas condiciones algunos que quisiéramos que se pusieran, en el evento en que esa paz no sea justa, en el evento en que esa paz no la veamos como un acto sincero y como una terminación efectiva de las acciones que han cometido, esa paz no puede durar. Es una paz que no está blindada, es una paz que va a generar a futuro nuevas violencias. ¿Qué va a pensar el colombiano que ha sido víctima, él o su familia, de crímenes atroces, cuando vea a uno de sus victimarios en la Cámara o en el Senado? Pues sencillamente su rencor y su tristeza lo van a llevar a que se generen unos nuevos grupos y unas nuevas violencias y no vamos a tener nunca una paz que dure. Venganza, coronel. Es muy posible porque a nosotros nos han dicho solamente diga si está de acuerdo con la paz o no, y tenemos que decir que sí y nos tenemos que callar todo lo que tengamos que decir. Y quienes han sido víctimas, de pronto quienes han vivido en las ciudades y no han tenido un gran contacto con esta violencia que ha ocurrido especialmente en las zonas rurales del país, pues no lo entiendan, pero quienes la han sufrido de verdad quieren al menos ver un castigo. Nos hablan de reparación. ¿Quién dijo que la reparación era un castigo? La reparación es un acto ético, moral, es un deber, pero tiene que haber un castigo, y ese castigo lo entendemos todos como una condena que haya surgido de un proceso y que haya habido cárcel o un régimen carcelario para quienes hayan cometido este tipo de delitos. Por último, ¿usted cree que
el camino que está llevando el gobierno nacional de aplastar a la oposición a través de su bancada es el camino correcto, o usted buscaría un camino donde podamos generar un diálogo desde el Congreso, siendo el ejemplo y el eje de la democracia, a fin de que los que se quieran incorporar a la democracia sientan que van a tener garantías en el futuro? Yo creo que ha faltado pensar en país, ha faltado pensar en construir. ¿Por qué en un diálogo de paz en el que estamos tratando de lograr la paz con un grupo armado ilegal que ha existido por más de 50 años, tenemos una cantidad de concesiones y aceptamos cosas, y con nuestros opositores no somos capaces? Simplemente porque es nuestro opositor, no acepto su idea, aunque esa idea vaya en beneficio del país. Entonces creo que hace falta más pensar en el país. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Damos ahora inicio al contrainterrogatorio. Doctor Medina. Bueno, yo quisiera preguntarle al coronel Eduardo Ramírez si entiende la diferencia entre pasado, presente y futuro. Claro que sí, doctor. ¿Me puede decir si yo puedo predecir el futuro? Porque es que en la argumentación que usted me hace es sobre supuestos, y en términos de juzgamiento a un proceso no puede hablar usted de lo que va a pasar sin que haya pasado. La importancia del pasado es que nos enseña, y el presente es que nos pone frente a circunstancias en las cuales debemos tomar decisiones frente al futuro. Y una primera observación que yo hago es que cualquier cosa que usted pronostique del futuro está por verificarse, y uno no puede moverse del presente al futuro sin haber previsto cosas de ese presente. Vamos a la pregunta. Segundo, considera que el secuestro y la retención de personas civiles es un delito de lesa humanidad. ¿Puedo responderle ya? Claro. Bueno, primero que todo, en cuanto al futuro, pues totalmente de acuerdo con usted. Yo no soy una pitoniza, ni aquí estamos hablando de que sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero nosotros, o he aprendido yo, que el futuro lo construyo en el presente, y si yo preveo en el presente, si tomo las medidas necesarias para tener o poder parar consecuencias que yo puedo pensar que ocurren a futuro, todas las instituciones y los gobiernos, la empresa privada, los públicos, nos debemos basar en una perspectiva, y si no, no existiríamos nosotros solamente para vivir en el presente. Es lo que comúnmente le dicen a uno, al hijo: usted es un vago, vívelo y no le importa qué va a pasar mañana. Creo que esa no puede ser, y menos de los congresistas, pensar en que yo soy congresista hoy y legislo para mis 3 años que me quedan, pero no pienso en el futuro de mi país. Entonces, tengo clara la diferencia, pero tengo que pensar qué consecuencias van a tener mis actos presentes a futuro, y creo que es una responsabilidad del gobierno saber si lo que va a hacer hoy va a generar violencias futuras, va a generar que la gente no esté satisfecha, va a generar una paz que sea publicitada hoy y que se rompa mañana, cuando venga un gobierno con una idea diferente. Nadie garantiza que el próximo presidente tenga la misma ideología del de hoy. Entonces, no estoy prediciendo el futuro como una bruja, sino estoy evitando y pensando en que ocurran cosas como responsable de las acciones que tome el día de hoy. Segundo, usted me preguntaba que si considero que la retención de personas civiles es un delito de lesa humanidad. Hablar de delitos de lesa humanidad en Colombia creo yo que es tiempo perdido, porque ustedes, especialmente los académicos, tienen todos los argumentos para demostrar que en Colombia no han ocurrido de lesa humanidad. Pero desde mi perspectiva, inicialmente de mi formación policial y judicial, o de la simple concepción como un ciudadano, está muy claro que retener a una persona contra su voluntad, especialmente, así digan que no, la mayoría de secuestros que tuvo la insurgencia en Colombia fueron secuestros extorsivos, no secuestros políticos. Obviamente que es un crimen con la persona a la que tienen secuestrada, que se les muere o que la matan muchas veces en cautiverio, y con su familia que sufre día a día de la tortura psicológica que hacen los secuestradores con ellos cuando tienen a una persona secuestrada para exigir dinero o cualquier dádiva para su libertad. ¿Justifica usted el secuestro político? Jamás lo justifico. Usted la pregunta me la hizo sobre civiles y le estoy respondiendo sobre civiles. Hago la diferenciación de políticos. ¿Se ejercen sobre políticos, o usted considera que el secuestro político se ejerce sobre militares? Sencillamente hago la reflexión, porque cuando uno va a mirar la ideología de las FARC, incluso con nosotros, los miembros de la fuerza pública, que
tenemos familias y que somos ciudadanos también, y nos consideraríamos nosotros, los que tengo compañeros que murieron en cautiverio y que duraron 12 años en cautiverio, y se nos han dicho que ustedes no son secuestrados porque su deber era defenderse y son considerados prisioneros de guerra. Muchas gracias al doctor Ramírez también. Nosotros tenemos que hacer ahora una breve pausa comercial. Ha finalizado aquí el segmento de la Fiscalía, pero cuando regresemos ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía, también conocieron al defensor, el doctor Carlos Medina, a quien le damos ahora el uso de la palabra. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero señalar que la paz es un derecho constitucional de obligatorio cumplimiento. Y qué responsabilidad de todos los estados y de todos los presidentes hacer lo que esté a su alcance para alcanzar la paz. Y la debe alcanzar en el marco de la Constitución y de las leyes y de las transformaciones que el ordenamiento jurídico y el bloque constitucional tengan que hacer para garantizar ese derecho fundamental de la nación. Es lo primero que quiero señalar. Segundo, quiero señalar que la paz se busca porque hay una situación de conflicto armado y que no hay conflicto armado en el cual no se cometan crímenes, no se lleve al extremo la aplicación de la violencia, no existan víctimas, conflictos institucionales o interestatales o conflictos internos, siempre tienen víctimas y tienen el compromiso de distintos actores que deben asumir las responsabilidades frente al conflicto. Tercero, considero que cada momento político tiene su particular forma de tratarse, que la Constitución del 91 obedeció a un periodo específico del desarrollo del conflicto armado y que sacó adelante un importantísimo esfuerzo por conseguir la paz con unas garantías que fueron muy importantes. Cuarto, nunca los paramilitares tuvieron un propósito político porque tenían a los partidos tradicionales para que hicieran lo que ellos querían hacer en el ámbito político. La parapolítica colocó frente al país el 70% de los parlamentarios como miembros de la parapolítica. Yo me pregunto si un comandante como el comandante 1 que se tomó la embajada de República Dominicana, que llevó al cuerpo diplomático y al país a la situación que debía llevar, puede, después de pasar por un proceso de paz, hacer parte de un grupo que hoy representa a la oposición en el país, como el Centro Democrático. Rosenberg Pavón y Eber Bustamante hacen parte del Centro Democrático y fueron miembros de las guerrillas de las FARC. O sea que los guerrilleros de las otras fuerzas que quieren hacer parte de la izquierda no pueden hacerlo, pero los guerrilleros que están articulados a los grupos de oposición de derecha, entonces sí lo pueden hacer. Yo pienso que es importante señalar que no solo es Antonio Navarro, que es un demócrata, ni Gustavo Petro, que es un demócrata, con todos los cuestionamientos que ustedes quieren, sino también Eber Bustamante y Rosenberg Pavón, que cumpliendo las responsabilidades que llegan en un acuerdo de paz, recobran sus derechos ciudadanos y pueden ejercer como ciudadanos sus derechos políticos. No existe ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz cuando la guerra ha sido el resultado de la exclusión política y cuando se vuelve a abrir la democracia para que todos los sectores en el marco de la institución, de la Constitución y de las leyes puedan aspirar al ejercicio pleno de sus derechos y lleguen al ejercicio del poder público para que no tengan que recurrir a las armas para generar los cambios que se requiere el país. Le tengo a usted, doctor Medina, una pregunta también, tal como ocurrió en el caso de la Fiscalía y la formula la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. En Colombia hoy se pretende dar elegibilidad política a los miembros de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad. Esto va en contravía de lo que establece la Constitución política, de las determinaciones internacionales en el tema de justicia. Y ahí se presenta una creciente preocupación por el mal ejemplo y el debilitamiento institucional que podría traer la decisión. La pregunta que hoy nos hacemos muchos colombianos es si dar elegibilidad política
a quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad no va a llevar a que posteriormente otros criminales, miembros de otras organizaciones como las BACRIM o el ELN o los mal llamados paramilitares pidan el mismo tratamiento. Es absolutamente claro que el proceso de La Habana ha sido juicioso en el tema de justicia y en el tema de víctimas. Y no es cierto que no hayan participado las víctimas allá. Fueron las víctimas de todos los actores armados, incluyendo a las FARC, y le pudieron decir a los victimarios todo lo que tenían que decirle. Ha sido juiciosa la mesa de conversaciones en crear una comisión jurídica para que los más altos jurídicos y especialistas buscaran que la propuesta jurídica de la Comisión Jurídica para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, tuviera y llenara los estándares que requiere la aplicación de la justicia. Ha sido ponderada por los Estados Unidos, ha sido ponderada por la Corte Penal Internacional, ha sido ponderada por los organismos internacionales como un ejemplo de las rutas que puede seguir la aplicación de justicia. Yo creo que el problema aquí es de impunidad. Ustedes han defendido el problema de la impunidad, pero aquí quiero hacer una justificación en términos del sentido de lo que es la impunidad, que no es ausencia de castigo, es que están reduciendo el castigo a la privación de la libertad. Y en la justicia transicional que ustedes defienden existen otras formas del castigo, y en los procesos de reconciliación no cortar las posibilidades de la participación política, pero poder atender a las víctimas, que son el objetivo primero de un proceso de paz. No son los victimarios. Nada sacaríamos con que los victimarios fueran a la cárcel y 7,5 millones de víctimas se quedaran sin ningún tipo de atención. Aquí hay que poner la justicia en atención a las víctimas, y el proceso ha sido bondadoso en eso. Doctor Medina, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora vamos a invitar a su testigo para que complemente sus argumentos. Invitamos al doctor Luis Eduardo Celis, analista en temas de conflicto armado y construcción de paz, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de Semana.com y hace parte del medio online Las Dos Orillas, sociólogo de la Universidad Nacional. Doctor Celis, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Usted es el que se ha estado ahí calladito. ¿Qué opina de todo lo que ha pasado hasta ahora? Creo que el conflicto, este viejo conflicto armado tiene unas raíces en una exclusión política, o sea, una falta de garantías en la competencia política que se mantiene hasta el día de hoy. Y creo que en las elecciones del pasado 26 de octubre pues se ratifican. ¿En qué sentido? Que hay violencia en la política, que hay una competencia desigual porque solamente pueden competir en mejores condiciones los que tienen recursos económicos cuantiosos, y, digámoslo, una falta de rigor en el sistema electoral. Yo creo que, digámoslo, esa es una raíz del conflicto armado. Creo que cada vez menos hay menos violencia directa, afortunadamente, pero ha sido una tradición, digámoslo, eliminar a los contradictores políticos. Y la otra raíz de ese conflicto tan largo creo que está en un mundo rural de exclusiones. Entonces, esta negociación que estamos adelantando, digámoslo de manera exitosa con las FARC, y esperemos que igualmente con el ELN, tiene razones, es un conflicto con miles de razones. Y yo solamente quisiera decir para terminar que no podemos argumentar, digamos, lo que esta negociación es para traer a las FARC y al ELN y considerar los ciudadanos de segunda categoría. O sea, lo que estamos haciendo es integrar a las FARC y al ELN mediante reformas a la competencia política. Ese es el sentido. O sea, van a dejar las armas para competir políticamente. Por supuesto, eso tiene también el trámite de justicia para todos los actores, que todavía no está claramente definido. Digamos, lo que hay una controversia sobre lo que va a ser el tema de verdad, justicia y reparación. Pero yo creo que la idea es que las FARC y el ELN entren a competir con garantías, y por eso yo defiendo, y me parece que es importante, que tengan plenos derechos políticos los miembros de las FARC y el ELN y todos los que han participado en esta confrontación, siempre y cuando, digamos, lo partan de un elemento de reconocimiento y de verdad, como creo que ha sido el tema que se ha planteado. Todavía no tiene la oportunidad de enseguida. En un segundito usted va a tener posibilidad de contrainterrogar al testigo. Doctor Medina. Partimos entonces del hecho de que son actores políticos, sí, y que hay un delito político, y ese delito político tiene unos conexos. Correcto. Y que esos conexos pueden no gustarnos, claro, pero hacen parte de la construcción de las economías de guerra. ¿Conoces alguna organización armada que le haya pedido una asistencia al Fondo Monetario Internacional y a la Banca Mundial para financiar su guerra?
sea, ninguna rebelión ni ninguna resistencia armada se hace sin recursos económicos y entonces han recurrido al secuestro, la extorsión, la captura de rentas de diverso tipo y esa no ha sido la excepción en Colombia. En una eventual integración, ¿cómo cree usted que sería la acogida de los congresistas cuando la mayoría de ellos no están de acuerdo con que tengan participación política? Pues yo creo que el tema de la participación política es un tema de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía los va a premiar o los va a castigar por su desempeño político. O sea, la Alianza Democrática M19 fue premiada políticamente. O sea, recibió una votación importante para la constituyente. O sea, que es la ciudadanía la que va a premiar o va a castigar a estas fuerzas, creo que por su desempeño. Última pregunta, doctor Medina. Sí, no, yo quisiera preguntarle, este tipo de tránsito de los grupos armados hacia la política ha sido traumático. No pocos comandantes guerrilleros murieron en el desarrollo de ese paso, ante la intolerancia política. ¿Consideras que una democracia debe ser incluyente de todas las fuerzas independientemente de la vertiente ideológica que los abrigue? Yo creo que lo que estamos tratando de hacer es sacar la violencia de la política y crear un sistema de competencia con garantías. De eso se trata la negociación y por eso yo creo que sí es importante que las FARC y el ELN, sin armas y después de un proceso, puedan competir plenamente en la política. Doctor Rodríguez, comencemos con el contrainterrogatorio. Bueno, veo que usted justifica asesinatos, violaciones, reclutamiento de menores. ¿Realmente usted cree que una ideología es una justa causa para hacerle daño a algún ser humano? Bueno, yo ¿O de creo, derecha o de izquierda? Pues yo creo que la violencia es injustificable, o sea que tiene que ser, digámoslo, rechazada, pero también hay que reconocer que en las sociedades hay unos que han optado por el ejercicio de la violencia para hacer política. Por ejemplo, el Centro Democrático está lleno de una tradición de ilegalidad. O sea, lo que representa el expresidente Álvaro Uribe es una tradición de ejercicio autoritario y de connivencia con la violencia. O sea, digámoslo, el expresidente Uribe, digámoslo, es una persona que está ligada a una tradición de violencia ligada al paramilitarismo. O sea, podríamos empezar a documentar. Pero ya la Corte cerró eso, o sea, no entiendo. No está cerrado. Esa es su ideología irrespetable, pero el caso concreto, ¿qué pruebas tiene? No, pero lo que te quiero decir es el Tribunal de Justicia de Antioquia ha llevado el tribunal, no, el magistrado. El tribunal como magistrado. Le ha dicho a la Corte Suprema que debe investigar al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, digámoslo, en la política colombiana nadie puede tirar la piedra y decir que está libre de responsabilidad. O sea, la política colombiana, mire, ¿qué fue la violencia del 47 al 57? Fue una gran operación política liderada por el Partido Liberal y por el Partido Conservador. O sea, los presidentes del Frente Nacional, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Restrepo, Guillermo León Valencia, todos ellos estuvieron involucrados políticamente en la gran violencia de los años 40 y 50. Entonces no podemos decir ahora que vamos a incorporar a unos criminales a la política, porque es que la política colombiana está llena de ilegalidad y llena de criminalidad. Entonces, se trata es de cerrar esa página. Estado inviable, porque pues si nosotros partimos de que el Estado es ilegal, que no sirve, que ha sido cruel, que ha sido maltratador, y además a los jefes de Estado empezamos a decirles que no tienen legitimidad, pues creo que partiríamos de una premisa que no entiendo por qué ese Estado está negociando con otros ilegales. O sea, ¿están hablando entre ilegales? Lo que quiero decir es que en la política colombiana hay una gran tradición de ejercicio de criminalidad y de violencia y de ilegalidad. Que lo que se trata ahora es de cerrar esa página de ilegalidad y de violencia y de reconocer, ¿cierto?, que aquí ningún sector político, ni el uribismo, ni la izquierda, ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni los gremios, ni la fuerza pública están exentos de responsabilidad. Todos son culpables, empresarios. No, yo mismo que no he cometido ningún delito, pero soy culpable. Yo creo que hay muchas responsabilidades que tienen que ser reconocidas. O sea, por ejemplo, tú haces parte de una agrupación política que está acusada de tener unos vínculos con la ilegalidad. O sea, el Centro Democrático, hereda la parapolítica. No. Primero, si usted cree que yo soy un parapolítico, me está faltando el respeto y le exijo respeto. No, lo que quiero decir es que ustedes heredan ese respaldo. Y segundo,
A contrario de lo que usted está justificando, yo no justifico que ninguna ideología le haga daño a un ser humano, partiendo de eso. Pero sigo con la siguiente pregunta para el caso en concreto. Su defensa hablaba de que todos esos acuerdos se deberían marcar o deberían estar dentro del marco de la Constitución política y dentro de los tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Usted cree que a futuro ese proceso de paz de plena impunidad tiene un blindaje jurídico o cree que de pronto podría llegar la Corte Penal Internacional, si se firma mal, a romper con eso y llamar a aquellos que han cometido delitos atroces? Bueno, primero que todo, yo no creo que este sea un proceso de impunidad, porque este es un proceso que se basa sobre el reconocimiento de responsabilidad y la verdad. O sea, creo que por primera vez un proceso de negociación de un conflicto armado, en el caso colombiano y quizás también con una buena posibilidad también en el marco internacional, se basa sobre la verdad y el reconocimiento. Por eso es que vamos a tener ¿verdad individual o colectiva? Por eso es que, no, individuales y colectivas, personales e institucionales. Por eso es que, por ejemplo, yo digo, no, el Centro Democrático tiene que poner la cara de sus responsabilidades. O sea, ¿ha heredado los votos de quién? De la parapolítica. No, lo heredó por el supuesto. partido de la U, creo. Bueno, entonces, no, entre el partido de la U, el Centro Democrático, el Partido Liberal. No. Pero digámoslo, lo que quiero decir es, este no es un proceso de impunidad. Este es un proceso basado en la verdad. De hecho, los que van a tener beneficios son los que digan la verdad. O sea, la puerta de entrada a este proceso es la verdad. Debería rectificarse respecto a que nosotros somos paramilitares. Yo no he dicho eso. Pero lo está asumiendo. No, lo que estoy diciendo es que ustedes son herederos de la parapolítica. Por última, la pregunta es, si el gobierno actual de la Unidad Nacional, donde están todos los partidos, incluyendo el Polo Democrático y los Verdes, que son el gran acuerdo por la paz, no le da garantías a la oposición legítima, que es el Centro Democrático, ¿usted cree que le va a dar garantías a las FARC? Bueno, yo creo que este proceso tiene que ser un proceso con seriedad. O sea, que lo que se pacte se lleve adelante. Por eso yo creo que este debe ser un acuerdo que tenga el más amplio respaldo político. Ahí me parece que es importante que el Centro Democrático entre, o sea, que el Centro Democrático sea parte de la concertación. Yo le escuché hace pocos días al doctor... sobre unos acuerdos mínimos. Al doctor Carlos Holmes Trujillo, que fue candidato de la fórmula vicepresidencial del Centro Democrático, la idea que yo comparto de que hay que hacer un pacto nacional para este proceso. Me parece que es buena cosa que el expresidente Álvaro Uribe entre a este proceso, por supuesto con sus ideas, con su argumentación, pero que entre a la concertación. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que este acuerdo tiene que tener un elemento de seriedad, y la seriedad radica en que lo que se pacte se lleve adelante. Y por supuesto que lo mejor es que sea un pacto político lo más amplio posible, porque estamos cerrando un capítulo de violencias que debemos de dejar en el pasado. Es un proceso con los colombianos y no solamente entre FARC y Juan Manuel Santos. Por supuesto, pero es que va a ser un proceso refrendado. La última palabra la tiene la sociedad colombiana, que va a decir sí o no a este proceso. Doctor Rodríguez, doctor Celis, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos escucharemos los alegatos de conclusión, no sin antes recordarles que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y votar a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto y llegó el momento de escuchar los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Doctor Rodríguez. Lo primero es decir que no todo vale con tal de conseguir la paz. Yo creo que deben existir como segundo elemento unos mínimos sobre los que se debe trabajar. Y esos mínimos es precisamente que las FARC acepten que cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes atroces, que aparte de eso reparen a las víctimas, que al igual que reparar a las víctimas, que debe ser el eje central, deben repararlos con los dineros que consiguieron del narcotráfico, que debe haber una justicia y un compromiso de no repetir esos crímenes. Eso creo que es fundamental. Y por último, hay que destacar que este proceso no puede ser el proceso de Juan Manuel Santos, los amigos de Juan Manuel Santos y las FARC.
para tomarse una simple foto. Esto tiene que ir más allá, tiene que ser un gran proceso donde deben existir unos mínimos y sobre esos mínimos ponernos de acuerdo de tal manera que consigamos una verdadera paz que tenga sostenibilidad jurídica y política en el tiempo, pero que a la vez le dé un ejemplo a las futuras generaciones que el crimen no paga. Muchísimas gracias. Vamos ahora con los alegatos de conclusión de la defensa, doctor Carlos Medina. Bueno, primero que todo pensar de que el conflicto colombiano involucró a distintos actores y no solamente a las FARC. El paramilitarismo, el narcotráfico, el terrorismo de Estado tuvieron presencia y deben hacerse responsables. Generales de la República, coroneles de la policía, todos estuvieron en este conflicto y todos deben, empresarios, ganaderos, políticos, partidos, todos deben hacerse responsables y no solo la FARC. Segundo, creo que los procesos se hacen para terminar la guerra, que debe haber un compromiso real y un blindaje jurídico y político que le ponga fin a la guerra y le devuelva al país unos niveles de concordia, de armonía y de reconciliación, lejos de los odios y los sentimientos de venganza que todavía anidan en el corazón de ciertas fuerzas políticas que hacen oposición cerrada y ciega a un proceso de bondades políticas que se abre para el país. Yo quiero, como defensa, invitar al Centro Democrático, al presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, a que reconsidere su planteamiento frente al proceso de paz y a que entienda que los mínimos que pueden llegarse de acuerdo en este proceso de paz no pueden ser sus mínimos, sino deben ser los mínimos de los procesos de acuerdo de todo el país y de todo el Estado. Y que no se descalifique a un Estado como el Estado colombiano, que ha hecho todos los esfuerzos que han estado a su alcance para lograr consolidar la paz con justicia, con democracia, con inclusión y cerrar ese desangre de venganzas que ha sido la historia de nuestro país. Deben tener participación política los exguerrilleros de las FARC una vez se firme el acuerdo final de la paz. Es el debate que hemos tenido esta noche. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos conoceremos su veredicto. Deben tener participación política los integrantes de las FARC una vez se llegue a un acuerdo de paz. Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Carlos Medina, con un 53%. La fiscalía, doctor Eduardo Rodríguez, obtuvo un 47%. El papel de defensor lo ha asumido esta noche el doctor Carlos Medina y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Primero, muy contento, agradecerle a todo el país que siga persistiendo pese a todas las dificultades y a todas las oposiciones en la búsqueda de este proceso de paz en el marco de una democracia que es tan incluyente que puede permitir que quienes se han reconciliado con el país se han pasado por el rasero de la justicia y han cumplido con las demandas de la justicia transicional puedan recobrar sus derechos ciudadanos y hacerse partícipes como ciudadanos plenos en la lucha política democrática para conducir desde el acompañamiento de la intención de voto ciudadano los destinos que debe tener Colombia hacia el futuro. Al menos este debate sí lo terminamos en paz por parte de la Fiscalía y de la Defensa. A los testigos, a los representantes esta noche, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes nuestros televidentes los esperamos próximo lunes 10:15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!